Buenísimo, ahí puse a grabar y ahora les voy a compartir pantalla. Ah, no saqué la cámara. Si llega a cortar, también me avisan que apago la cámara porque a veces se me va toda la señal ahí. ¿Sí? Bien, todo el mundo ve esto, ¿verdad? Pongan. Perfecto. Buenísimo, Smile. Bueno, mi propuesta es yo agarré una función cualquiera, que sea un poquito más interesante que una función polinómica. Alguna función que no sea, o sea, que involucre una exponencial o un logaritmo y que tenga también puntos que extraer del dominio. Entonces yo les propuse para hacer la función f de x igual a e a la x sobre x. Elegí esta solo porque tiene puntos que excluir del dominio y además aparece una función relativamente nueva que es la función exponencial. ¿Sí? Entonces, eh, recuerdan que el profesor Mariano les mostró eh, un cuadrito en el material donde dice los pasos a seguir para hacer un análisis completo, que consta de 9 puntos. ¿Se lo acuerdan o se los muestro? El material ese. Para hacer, ¿lo querés ver? Bien. Para hacer el estudio completo, el análisis, hay que hacer 9 pasos que se los muestra en el material. Todo el mundo ve el material ahora, ¿no? Buenísimo, Mariana. Voy a avanzar un poquito más porque es lo último. Lo voy a más rápido. Concavidad, crecimiento, crecimiento. Todo eso está como construyendo la receta, por decirlo de alguna manera. Y acá aparece el análisis completo de una función, está en la página 24. ¿Sí? Fíjense que acá hay un cuadradito donde dice los pasos a seguir. Primero el dominio, después analizar la continuidad de la función, calcular la primera derivada y puntos críticos, punto 4, intervalos de crecimiento y decrecimiento, punto 5, máximos y mínimos, punto 6, tengo que calcular la segunda derivada, los puntos donde la segunda derivada es 0, puntito 7, la concavidad y puntos de inflexión, eso está relacionado con la segunda derivada, todos juntos, las asíntotas y por último, todos estos puntos me tienen que servir para hacer el punto 9, que es la representación gráfica. ¿Sí? Bien. Esto, el orden que ustedes lo hagan, no importa. Yo les aconsejo seguir este orden porque este orden está por algo. Es como que seguís este orden como que llegás a buen puerto. ¿Sí? Y además es como que evitas que te falte algo. Entonces tengan a mano este cuadrito como para poder graficar bien, ¿sí? Que no tengan problemas. Entonces, para hacer el estudio, nosotros leímos los 9 puntos. Permítanme hacer un resumencito, así nos van quedando los pasos. Si bien los tienen, como para repasarlo ahora, ¿sí? Lo primero que dice en el material, calcular el dominio. Lo segundo, la función, ¿no? Lo segundo, en analizar la continuidad, o bueno, o discontinuidad en el caso que lo sea. ¿Dónde tiene la discontinuidad? ¿En qué valores? Punto 3, tenemos que calcular la primera derivada y puntos críticos. Recordemos que eran los puntos donde la derivada es 0 o donde no existe la derivada. El punto 4, hay que calcular zonas de crecimiento y decrecimiento. El punto 5,
máximos y mínimos de la función, yo a estas tres cosas, el punto 3, 4 y 5, es como que me da la información, toda la información de la primera derivada. Yo le digo 4,1, pero es el cuadro de la primera derivada, sería. El punto, ya nos metemos con la segunda derivada, ¿sí? Y puntos, si los hay, tales que el punto 7, tenemos que analizar la concavidad. Recuerdan que la concavidad era la sonrisa o estar enojado. Y puntos de inflexión. Estos no se llaman críticos. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada y donde no existe la derivada. La primera, ¿sí? Lo que relaciona estos puntos que cambias de enojado, perdón, de esto sonriente a enojado, estos se llaman puntos de inflexión, ¿sí? Son diferentes. ¿Por qué? Porque involucra la segunda derivada. Esto yo hago otro cuadro, que es el cuadro 2. Yo los hago por separado. O sea, hago un cuadro para la primera derivada y toda la info de la primera derivada, y otro cuadro para la segunda y toda la info de la segunda. Hay quienes lo hacen todo junto en un mismo cuadro. Eso es elección de ustedes, ¿sí? Yo porque a veces me mareo un poco. Punto 8 era asínotas verticales y horizontales, que las estudiamos en alguno de los capítulos, no me acuerdo cuál. Y bueno, es último la gráfica. Este es el resumen de lo que les mostré recién, ¿sí? Entonces tenemos que hacer estas 9 cosas para esta función, ¿sí? Entonces, empecemos. Primera cosa, ¿cuál es el dominio de esta función? De la función e a la x sobre x. ¿Cuál es el dominio? Ustedes me dicen. La nuestra era z positivos, dicen. O sea, de 0 más infinito. César dice los reales menos el 0. Ismael también. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es como dice Daniela, Ismael y César. Son los reales menos el 0, y como dice Leandro, son los reales menos el 0, porque el único problema que tiene esta función es el dividido 0, ¿sí? No se puede dividir por 0, entonces el único problema es el 0, ¿sí? Y los negativos, está todo bien con la exponencial, no es el logaritmo natural, es la exponencial, entonces positivo, negativo, está todo bien. El único problema es el 0, entonces lo podemos escribir en forma de intervalo como de menos infinito hasta 0. ¿Alguna duda con esto? Los que decían los reales positivos, ¿alguna duda? Claro, no es lo mismo. Pero no es lo mismo el logaritmo natural que la exponencial. Es como que la exponencial es buena. Y el logaritmo natural ya no quiere los negativos, ¿sí? Ojo con eso, son funciones que se dan juntas, pero tienen un dominio nada que ver, ¿sí? El punto 2, ¿cuál era? No se los voy a mostrar. ¿Qué tengo que analizar en el punto 2? Vayan anotando. ¿Qué analizo en el punto 2? O se los muestro. La continuidad, muy bien. Continuidad y discontinuidad, perfecto. Acá tengo que analizar continuidad en qué punto. ¿Cuál es el único punto problema? El 0, porque el 0 no está en el dominio. Entonces ya sé que el 0 no es continua, porque se acuerdan que la continuidad teníamos que hacer piqui, 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 3 pasitos. El punto 1 me decía, el punto tiene que estar en el dominio, y no está, el 0. Entonces, como 0 no pertenece al dominio de la función, podemos decir que es no es continua en 0. Y también está bueno analizar qué tipo de discontinuidad tiene, evitable o inevitable, ¿no? ¿Y qué tengo que analizar para ver qué tipo de discontinuidad tiene? Lo vimos esto.
límite, excelente. Entonces analizo para ver qué tipo de discontinuidad tiene. Listo. El límite cuando se acerca a, ¿sí? No es una función a trozos, pero sin embargo yo me puedo acercar a 0 por derecha o por izquierda, ¿sí? Entonces, si lo analizo, hagamos alguno, el límite cuando x a 0 por la derecha de e a la x sobre x está indeterminado, ¿no? Hay un dividido 0 si lo trato de hacer por evaluación. Entonces, este límite no existe, pero ¿cómo me doy cuenta que no existe? ¿Se acuerdan que cuando teníamos repasito de límites del capítulo 2, cuando teníamos que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, hacíamos cuentas, tratábamos de salvar la determinación. Pero cuando teníamos que el numerador tiende a 1, el denominador tiende a 0, significa, o sea, el cociente, ¿no? Que no existe el límite, que no exista que sea más o menos infinito. ¿Y cómo determino eso? Si es más o menos infinito. O sea, que no existe, estamos de acuerdo, ¿no? Por esto que dice acá, que dice acá. Y no existe. ¿Cómo determino si es más o menos infinito? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Es más infinito? ¿Orden de magnitud? Me gusta orden de magnitud. Podrían, bueno, metían orden de magnitud. Entonces tratemos de hacer, porque hay dos de estas chicas, ¿no? Está e a la x, está x, son dos que van a más infinito, pero cuando el límite es el más infinito. Y este límite es en 0. Entonces, podemos pensar orden de magnitud, quieren usar, ¿sí? Pero guarda, que el límite tiene que ser en más infinito. Entonces tengo que hacer un cambio de variable. ¿Se acuerdan de esto hace mucho? U igual a algo tengo que hacer para pasar a más infinito el límite. ¿Qué cambio hago? ¿Se acuerdan? No. Está buena la idea de orden de magnitud. Está buena, me gusta. Pero para usar orden de magnitud, tengo que pasar a más infinito el límite. ¿Cómo se hacía eso? ¿Qué cambio de variable tenemos que hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Bien, César, muy bien. César dice u igual a 1 sobre x. Como hago u igual a 1 sobre x, cuando x se hace chiquitito, u se acerca más infinito, se hace gigante, que es lo que quiero, ¿sí? Se queda el límite, que es lo que quiero, y en vez de poner si x derecha es diferente de x izquierda, es diferente, claro, que no existe, sí. Ojo, si alguno de los dos te da infinito, significa que no existe, ¿eh? No tiene, o sea, si te da uno más infinito y otro menos infinito, está mal justificar decir que son distintos porque no coinciden. Ojo con eso. No existen porque ninguno de ellos existe, ¿sí? Capaz que es este caso, a ver si tengo la cuenta hecha. Creo que es este caso. Como u es 1 sobre x, te queda e a la u sobre u por u. ¿Me siguieron acá o no? ¿Todo el mundo me siguió con el cambio de variable? Mariano, lo repito, lo voy a escribir diferente para que me puedan seguir. Lo voy a escribir por un paso más. Límite, estamos cuando x se acerca a 0 por derecha de e a la x sobre x. Esto, antes de hacer el cambio de variable, para ver si lo voy a escribir así y me dice si les convence. ¿Es verdad esta igualdad? ¿Esta?
¿Es verdad o no? Sí, es verdad, se resuelve derecho el producto. Como se resuelve derecho es verdad, ¿sí? Y ahora sí hago orden de magnitud. El cambio de variable que me proponía César era u igual a 1 sobre x. Esto es porque tenemos el límite cuando x se acerca, el 1 sobre chiquitito se te hace gigante y el gigante es más infinito. Entonces ahora pasamos todo a la nueva variable. Se queda el límite 9. Y ahora no puedo poner e a la x. Tengo que poner e a la algo que dependa de u. Ahora, si u es 1 sobre x, significa que x, despejen si quieren, es 1 sobre x. Despejen, ¿sí? Entonces acá, en vez de poner e a la x, pongo e a la nueva variable. Por, y en vez de 1 sobre x, tengo esta igualdad, 1 sobre x, 1, perdón, 1 sobre x es u. ¿Sí? Ahí lo hice con un paso más para que sea más claro. Entonces, fíjense, este factor, ¿a dónde tiende? Este que marqué acá. Cuando u se acerca a infinito, ¿dónde tiende esto que estoy redondeando? A cero, perfecto, Maxi. Y e a la cero tiende a 1. 1 por gigante. Perfecto, Maxi. Ese es el que no existe. No existe por derecha porque te da más infinito. ¿Se entiende? Hagamos por izquierda, porque está bueno en cero ver cómo se comporta. En cero por la derecha se va más infinito. ¿Lo ven? Acercándome por derecha, por el límite que acabo de hacer, tic, más infinito. Ahora hago el que me falta, que es por izquierda. Límite cuando x se acerca a 0 por izquierda, de e a la x. Bueno, yo lo voy a escribir diferente a propósito. En 0 por derecha me dijeron orden de magnitud. En la ventana. Ahora, 0 por izquierda, hagamos orden de magnitud también, pero díganme ahora cómo hago, qué cambio de variables hago para pasar a más infinito. O sea, lo mismo, pero ahora tengo que hacer otro cambio. ¿Qué cambio tengo que hacer? ¿U igual a qué? Quiero pasar a más infinito, porque ahora tengo 0 por izquierda. ¿Qué cambio puedo hacer para pasar a más infinito? ¿Qué se les ocurre? ¿Nada? Menos 1 sobre x puede ser perfecto, como siempre. ¿Por qué menos 1 sobre x? Porque el menos te arregla el problema de por izquierda. Y el 1 sobre x te arregla el problema de 0, te lo pasa más infinito. ¿Sí? Es como que tenés dos problemas juntos acá. Por eso también lo quería hacer, para que vean un ejemplo. Entonces, te arregla el problema de 0 por izquierda y te arregla el problema de 0 que te pasa más infinito. ¿Sí? Entonces te queda e a la, en vez de x pongo la nueva variable. ¿Sí? Y en vez de 1 sobre x, tengo que poner menos u. ¿Sí? Entonces hacemos de vuelta. ¿Esto a dónde tiende? Tener menos 1 sobre u, podemos poner 1 sobre, a ver cómo dice acá. Entonces esto tiende a 0, entonces esto tiende perfecto, Mariano, esto tiende a 1, entonces gigante positivo y con este menos gigante negativo. O sea que tiende a menos infinito. ¿Me siguieron? No sé cómo es la gráfica, pero yo lo que sé es que en 0
por la derecha se me iba más infinito y por izquierda menos infinito. ¿Cómo es el resto? No sé, tengo que seguir. ¿Sí? Bueno, en el punto 2 que estábamos haciendo, estamos diciendo tipo de discontinuidad. Por derecha no existe, por izquierda tampoco. Entonces, no. Si dan iguales como número, Maxi. Eso es lo que aclaraba recién. Por derecha te da más infinito y por izquierda te da menos infinito. No existe, no porque no sean más y más. No existe porque ninguno existe, ningún lateral existe. ¿Sí? Lo que digo es, ejemplo, mismo caso, pero por derecha te da más infinito. ¿Sí? Por izquierda te da más infinito. ¿Esos que sean iguales? No, porque este infinito de por derecha no tiene que ser el mismo infinito que por izquierda. ¿Sí? La justificación es que no existe ninguno. Entonces, como no existe, podemos decir, o sea, como no existe el cuando X, la discontinuidad es inevitable. ¿Recuerdan? Existe, evitable. No existe, inevitable. ¿Sí? Y recién lo que Maxi decía es una asíntota. Sí, es una asíntota. ¿Sí? Eso lo voy a reservar. Voy a cerrar que se escucha mucho la lluvia. ¿Qué es el símbolo? Es un por lo tanto. Igual ustedes, este 3 puntitos así cancheros, es un por lo tanto, no existe el límite cuando hay que se hacer. Es una asíntota, como decía Maxi. No lo voy a poner ahora porque creo que en el punto 8 hay que poner las asíntotas. ¿Sí? Pero bueno, ustedes lo quieren poner acá, no hay problema. Ya terminamos el punto 2. ¿Qué decía el punto 3? ¿Qué hay que analizar? ¿Qué decía el punto 3? La derivada. Muy bien, Ismael. Entonces, presento la función, recuerden que, porque se nos quedó lejos, e a la x sobre x, y tengo que derivar. Derivo un cociente y después analizo puntos críticos. Bien, muy bien, Mariana. ¿Cómo es la regla del cociente? Como este es una división, tengo que hacer la regla de la división, que recuerdan que era la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Se acuerdan? Derivo. La derivada de e a la x, ¿quién es? Me toca derivar este pedacito. Derivada de la x. Muy bien, Maxi y César. Menos. Toca derivar es la misma, muy bien este. Y me toca derivar la x. La derivada de x o de x a la 1, si quieren. Muy bien, Maxi. ¿Sí? Recién, ay, ya me olvidé quién lo decía. Se piden puntos críticos en el punto 3. Los puntos críticos eran los puntos tales que la derivada de 0 y puntos donde no existe la derivada. Entonces, miremos la que derivamos recién. ¿Hay algún punto donde no exista la derivada? El 0, dice Maxi, muy bien. ¿Pero qué pasa con 0? El 0 es un punto que sacamos del dominio. Entonces, si bien es un punto que si yo me olvido de eso, me olvido de la función y miro la expresión de la derivada, es verdad lo que dice Maxi. No, el 0 no está definida la derivada, ¿sí? Entonces es un punto que no existe. Pero no es problema para nuestra función porque justo es un punto que escribimos del dominio. ¿Se acuerdan que el dominio es de menos infinito, o sea, 0 abiertito, unión, 0 abiertito más infinito? ¿Sí? Entonces no hay otro punto que no sea el 0, que ya lo escribimos. Si hay un punto que no pasa eso, sí hay que sacarlo. ¿Sí? Entonces, no hay puntos de mi dominio, si quieren, de la función, tal que no exista la derivada. ¿Hay puntos donde la derivada es 0?
Y bueno, agarro la derivada, la vuelvo a copiar, la primera derivada. Entonces, dice Maxi, ya te digo. ¿No? Ah, uno positivo, ya te digo, para. Despejo la x, este x cuadrado como no es 0, lo puedo pasar multiplicando porque está dividiendo, 0 por x cuadrado es 0, entonces queda e a la x por x menos e a la x igual a 2. Acá hay dos términos que les puedo sacar factor común algo. ¿Qué le puedo sacar factor común a esos dos términos? Que es lo repetido. Saco e a la x, lo voy a hacer. Si saco de la x, se queda x menos 1 igualado a... Entonces, como es un producto igualado a 0, significa que e a la x es 0, cuando tenés un factor, ¿no? Un por. Si tenés a por b igualado a 0, significa que a es 0 o b es 0. ¿Tá? Entonces, e a la x es 0 o x menos 1 es 0. Entonces, analicemos primero el primero. ¿Hay algún punto donde e a la x se dé 0? Piensen en la exponencial, la gráfica. ¿Hay algún punto donde es 0 la exponencial? El 0. No, el 0 maxi era 0, te da 1, no es 0. Cuando x es 1, bueno, cuando x es 1, e a la 1 te da e, no te da 0. No, no hay, dice. Piensen en la gráfica de a la x. La gráfica de a la x, ¿se acuerdan que era una cosita así? Era de 0 estricto a más infinito. ¿Sí? El dominio, si quieren. Entonces, no, sería la imagen. Entonces, no hay ningún valor donde sea 0. Entonces, esto no pasa nunca. Entonces, lo que nos queda es analizar x menos 1 igualado a 0. ¿Sí? Entonces, x menos 1 igualado a 0, se queda que el punto es x igual a 1, que es el punto, el único punto crítico que tiene esta función, que ya me lo dictaba Maxi, creo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo les recomiendo, para encontrar puntos críticos, que hagan la cuenta. Hay quienes encuentran puntos críticos a ojo, ¿sí? De que lo ven así y ya dicen, ah, ese es un punto crítico. Y está bien que lo encuentren así, pero ¿qué pasa? Ponen en riesgo de perder algún otro, ¿sí? Entonces, acá, no bueno, por ejemplo, Max lo dijo al principio, si no había otro, pero qué sé yo, capaz que no es de la X, es otra cosa, y nos olvidamos de del primero, ¿sí? Pero bueno, no, el único punto crítico es X igual a 1, ¿bien? Vamos con el punto 4. ¿Qué decía el punto 4? No me acuerdo. ¿Qué decía? ¿Qué me dice? Intervalos. ¿Qué intervalos? Crecimiento, crecimiento, concavidad, decrecimiento y decrecimiento. Entonces, para eso, yo lo que hago es hacer el cuadro de decrecimiento, o el cuadro 1. ¿Sí? Agarro los puntos críticos, en este caso es 1, agarro mi dominio y lo corto con ese 1. Entonces ponele, el dominio era los reales menos el 0. Lo corto con el punto crítico. Al cortarlo se queda separadito el dominio de menos infinito hasta 0, de 0 hasta 1, porque 1 era el punto crítico que encontramos nosotros, de 1 más infinito. ¿Lo ven? Agarro el dominio y lo corto con los puntos críticos. En este caso es uno solo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tomar valores de prueba, dice en el material. Siempre se toman como valores de prueba, una elección de ustedes, pero se toman valores de prueba facilongo. Es decir, en este intervalo, en menos infinito 0, no agarro el valorcito de prueba menos 85. No agarro menos 25 medio. Agarro
El 0 no lo puedo tomar. ¿Por qué? El 1 tampoco lo puedo tomar. El -1 sí. Es más, me gusta el -1. Perfecto, Jeremías. Es lo que dice Jeremías. Los valorcitos están abiertos. Entonces, están tentadores porque 0 y 1 son fáciles. Pero como es abierto, recuerden que el abierto es que no está. Es más, lo estoy cortando con estos valores. Entonces no puedo tomar este valor del extremo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Asegúrense que el valor no es el de extremo, está dentro. ¿Sí? El -1 me gusta, ustedes agarran el -2, -3, pero que sea facilón. Entonces, a ver si lo entendieron. ¿Qué valor de prueba tomarían en ese intervalo? En 0, 1. Un medio, sí, me gusta, yo también lo tomaría en un medio. ¿Cuáles son los que no puedo tomar? No puedo tomar 0, no puedo tomar 1. ¿Por qué? Porque está abierto. ¿Sí? Perfecto, es lo que dice Mariano. No los extremos. ¿Se entiende? Porque no están, no los puedo tomar si no están. Y en ese intervalo, ¿cuál quieren agarrar en 1 más infinito? El 2, yo también hubiese tomado el 2. Siempre me busca uno facilongo. 27 tercios. Eso es una maldad ese. Podés tomar el 27, lo que fuese, pero uno toma uno facilongo. Todas las cuentas las hago yo, me tiran feo. No vale. ¿Se entiende? Una vez que decidimos los valores de prueba, nos aseguramos que estén en el medio y que sean fáciles. Entonces, después agarramos la primer derivada y la evaluamos en los valores de prueba. ¿Sí? Entonces, ya me olvidé cuál era la derivada, pero voy a anotarlas acá. La primera derivada nos había dado e a la x por x menos e a la x por 1, que es a la x cuadrado. Esta nos había dado la primera derivada. ¿Está bien la que anoté? Bien. Entonces, agarro f' y evalúo en el valor de prueba -1. Estas cuentas me las van a hacer ustedes, ¿no? Entonces queda e a la -1 por -1 menos e a la -1 dividido -1 al cuadrado. Donde dice x se chanta el -1. ¿Sí? Entonces esto es menos e a la -1 menos e a la -1 sobre 1 positivo. Menos 2 veces e a la -1. Lo que me importa es el signo. Este número, ¿es positivo o negativo? Este que está acá. Menos 2 por e a la -1. ¿Es un número positivo o negativo? Negativo. ¿Cómo hiciste, Maxi? ¿Lo pusiste en la calculadora? A la menos da más. Perfecto. Yo lo pensé así. No sé dónde está mi calculadora. La perdí hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Como acá está la exponencial y sé que es siempre positiva y este es negativo, hago regla de Gauss. No importa. Ustedes agarren la calculadora y meten la calculadora menos 2 por e a la -1 y te fijas qué signo tiene. ¿Sí? O la calculadora de celular. La giran y te da la científica. ¿Sí? Ahora uso el teorema. Cuando la derivada es negativa, la función me da info con la función. Me dice que es solamente el signo. Sí, el signo este es negativo. Como es negativo, la función ¿cómo es? Es decreciente, muy bien, Jeremías. ¿Sí? Lo que te importa es el signo, no tanto el número, pero uno como que necesita hacer la cuenta. ¿Sí? Ahora tenemos que fijarnos el comportamiento en el segundo intervalo. Entonces agarro la derivada y lo evalúo en un medio. Entonces te da e a la 1 medio por 1 medio menos e a la 1 medio dividido 1 medio al cuadrado, que es un cuarto. Entonces esto te da menos 1 medio arriba
por e al punto dividido un cuarto por esto. Bueno, ¿este número es positivo o negativo? Este número. Divino. Es negativo, muy bien. Lo meten en la calculadora o, como hago yo, este número es positivo, negativo, más por menos menos. Es negativo. Ya tenemos información de dos intervalos. Es como que la derivada es mágica, te da un montón. Ahora me falta derivarla evaluada en 2. En 2 era, ¿no? Entonces queda e a la 2 por 2. ¿El menos 1 es mínimo? A ver. ¿Por qué el menos 1 es mínimo? Recuerden que para que sea mínimo tenía que decrecer y después a partir de acá empezar a crecer. ¿Es máximo? ¿Qué preguntan? ¿Del 1 o el menos 1? El menos 1 ni siquiera es punto crítico, ¿eh? El menos 1 no es nada. No sé por qué. A ver, alguien que me explique por qué se separaron en menos 1. Decrece y decrece. Pero decrece hasta 0 y después en 0, 1 decrece. Para que sea mínimo, tenía que decrecer hasta un valor y desde ese valor crecer. ¿Sí? Máximo, ¿qué valor? ¿Menos 1 o 1? El menos 1. El menos 1 es nada. No entiendo por qué se ponen a pensar en menos 1. ¿Alguien se puede abrir el micrófono y me explica? ¿El menos 1 por qué les hace ruido? Sí, Maxi. Y no, Sí, porque perfecto. si y después vuelve a decrecer, quiere decir que el menos uno es máximo a todo. No, porque ni siquiera es un punto crítico. O sea, vamos a hablar un chiquitito de eso. Menos 1 ni siquiera es un valor que vos cortás acá, ni siquiera cortás en el dominio con menos 1. Menos 1 no es nada. Para que sea mínimo, tiene que pasar esa situación. Ventanita. Ventanita acá, ¿se ve? Si vos tenés, ¿cómo? Eso no lo escuché, Maxi. ¿Maxi hablaba? El cero es crítico. Ah, bueno, el 0 es otra cosa, porque el 0 lo cortás. Pero para que sea mínimo, tiene que decrecer y volver a crecer en este valor. O sea, si está el 0 acá y el 0 acá, si decrece hasta llegar a 0 y después vuelve a crecer, el 0, que es un punto del dominio, es un mínimo. Pero fíjate que acá no pasa esto. Y si decrece dos Decrece veces, ponele que fuera un y si crítico y decrece dos veces. Puede el ser 0 pone. mínimo. No, Sí, pero no está en el dominio. no está en el dominio, pero supongamos que estuviese el 0. Estoy chamullando. Otra función. Decrece Decrece, máximo. Si claro, decrece dos veces. decrece y después tiene que volver a crecer. Ojo, si decrece y crece y este punto es el dominio, es un mínimo. Es como la parábola. Si vos tenés x Decrece cuadrado, dos ponele. Esta, ponele. Acá está decreciendo hasta 0. Y después sigue creciendo. Este sí es un mínimo. Que decrece y crece. No es el mismo caso. ¿Sí? Acá no es nada. El 0 no es nada. Es más, el 0 es, alguien me lo dijo, es una asíntota. Y ojo con eso. Para que sea mínimo, tiene que ser un punto de dominio, pero de que decrezca y vuelva a crecer. Acá no pasa Ah, tiki tiki. ¿Se ve eso? Acá crece y crece, no es nada. en las Y en una parábolas recta sí, pero parece que si hay somos mucho rectas, eco. No te escucho. son La así. recta, Y la recta en el intervalo, si decrece es máximo. no. En la recta, si vos estás en la recta no es nada tampoco. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la recta X. Esta es la gráfica
de X que es lineal. Es una recta, la gráfica. ¿Sí? La recta en X no tiene máximo ni mínimo. Absoluto me refiero, ¿no? Porque acá siempre, bueno, acá siempre está creciendo. O sea, que quede claro, para que sea mínimo, tiene que ser un punto de dominio que decrezca y que crezca. Y para que sea máximo, tiene que crecer y decrecer. Si no pasa esto, no es. ¿Sí? Acá va a tener uno, miren, volvemos a la nuestra. Estamos analizando cómo se comporta en el último intervalo. Tomábamos el valor de prueba 2. Entonces nos queda e a la 2 por 2 menos e a la 2 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Entonces esto 2 a la 2 menos 1 a la 2, e a la 2 sobre... ¿Este número es positivo o negativo? Este. Positivo. Entonces, como es positivo, volvamos a nuestro cuadro 1. Acá es positivo. Y acá, entonces, crece. ¿Sí? Es creciente. Y ahí sí veo que decrece hasta 1, que 1 es un punto del dominio, y después vuelve a crecer. Entonces, en 1 positivo sí es algo re importante. En x igual a 1, ¿qué hay? En x igual a 1. Positivo. Un mínimo. Bien. Inflexión no sé. Todavía no analicé la concavidad ni nada, ¿eh? Pero veo que está, es lo que le decía, decrece y después en 1 empieza a crecer. En 1 positivo sí, no sé por qué me decían menos 1. ¿Se entiende? Entonces vamos a poner conclusiones. Todo este cuadro 1 me dice que F es decreciente en dos intervalos. Era menos infinito 0 y en 0. ¿Se acuerdan que decrecía y decrecía? ¿Sí? Pero 0 no sé qué pasa. F es creciente en 1. ¿Sí? Entonces, otra conclusión es que igual a 1 hay mínimo. ¿Se entiende esto? No sé por qué se metían con el menos 1. ¿Se entiende esta conclusión? ¿Algo ha servido? Bien, y acá se hace la pregunta. ¿Hay que evaluar la función en 1? Como x igual a 1 es un mínimo, lo vamos a tener que marcar bien en la gráfica. Entonces necesitamos saber, para hacer el punto 9, a qué altura está, ¿sí? O arriba o abajo, para marcarlo bien. Entonces queremos el punto en i, como dice Maxi, o escribir el punto como par ordenado. Y para hacer eso, evaluamos 1 en la función, como dice César. Entonces, para escribir el evalúo, entonces esto era e a la 1 sobre 1, que es un número muy bello, que es 2,71 infinitos decimales, ¿no? Entonces, el punto que va a estar cuando lleguemos a 9 es el punto 1 en la coordenada x y e en la coordenada y. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Alguna duda del cuadro 1? ¿Alguna duda? Miren que paso al punto 6. ¿Qué decía el punto 6? Me olvidé. ¿Qué tengo que analizar en el punto 6? El 5 era el del primer cuadro. ¿Por qué E? E es un número hermoso. Es E a la 1, ¿eh? Es un número racional divino.
¿Que cuánto vale aproximadamente? Maxi pregunta por qué E. E a la 1 sobre 1 es E. Es un número divino. Aproximadamente es 2,71, 2,7 algo. ¿Sí? Este punto le voy a poner este simbolito. Es 1 en la primera coordenada y 2,1 le puse el simbolito aproximado en I. ¿Sí? Es un número irracional, como pi, ¿sí? Como raíz de 2. O sea, a mí me encantan los irracionales. ¿Y ahí qué me estás dando, Maxi? ¿Qué me estás dictando ahí? ¿La primera derivada o la segunda? La primera derivada era... no, pero yo lo tengo que evaluar, para encontrar la altura, lo tengo que evaluar en la función original, no en la derivada, ¿eh? Lo evalúo en la original para ver la altura. Evalúo la derivada solamente cuando quiero encontrar zonas de crecimiento y decrecimiento. Claro, no, nos pasamos, vos decís esto, Maxi. Cuando vos evaluás acá, para ver los signos, evaluás en la derivada. Sí, es verdad. Pero recién César preguntó, ¿evaluamos ese punto en la función original? Sí, para ver la altura. Es como que tenés que hacer todo. O sea, ahora entiendo por qué me decías por qué. Porque lo evalué en la función original. Bien. ¿Qué decía el punto 6 de la receta? La segunda derivada, me dicen. Bien. Entonces, copio la primera derivada que nos había dado e a la x, la primera, por x, menos e a la x sobre x cuadrado. Y tengo que derivarla por segunda vez. ¿Sí? De vuelta son cocientes. De vuelta hago la regla del cociente, que era la derivada del primero le puse prima, ¿sí? La derivada del primero por el de abajo sin derivar, menos el de arriba como está. Sí, lo puedo subir y escribir un producto. Me gusta la idea. Yo como empecé como el cociente, él dice, Maxi dice, en vez de escribir un cociente, escribilo como e a la x por x menos a la x, todo eso multiplicarlo por x a la menos 2 y derivas un producto en vez de un cociente. Es exactamente lo mismo. Haciendo lo que estoy haciendo yo, o haciendo lo que tu idea, Maxi, te tiene que dar lo mismo, porque la derivada es única. ¿Sí? Bueno, jugar con esto, pero te da lo mismo, ¿eh? Capaz que ahorras espacio, tenías razón. Bueno, entonces me toca derivar. Tengo que derivar e a la x por x menos a la x, ¿sí? Entonces me queda, acá tengo que derivar un producto, ¿sí? Entonces es, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, estoy derivando este producto, la primera sin derivar por el segundo derivado. Este menos es este menos, y ahora me toca derivar e a la x, que es e a la x, ella misma. Todo esto multiplicado por x al cuadrado, menos, porfa, síganme en el cociente, en la derivación, porque no me quiero confundir, porque después no quiero arrastrar error. Y ahora me toca derivar x cuadrado, que la derivada es 2x. ¿Sí? Bueno, acá te queda un choclar impresionante, pero lo puedo achicar a un poquito más. Hermoso, a mí las expresiones están me encantan. Entonces, este choclar hermoso lo puedo achicar un poquito. ¿Alguien se da cuenta qué puedo hacer? No te digo que bruto, cómo lo puedo achicar, pero algo lo puedo achicar. Factor común, ¿qué cosa? X puedo sacar, pero algo más chico todavía. Miren acá, ven que está esto, ahí lo vio Maxi. Está e a la x, e a la x por 1 es a la x, Y acá está e a la x de estado, taca, taca.
¿Lo vieron todos? ¿Lo vieron? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Digo que bruto, cómo se puede achicar, pero se puede achicar. Entonces, fíjense que te queda e a la x por x cuadrado, te queda e a la x por x al cubo. Y ahí dice distributiva. Menos, y acá también tengo que hacer tiki-tiki, distributiva. Te queda 2x al cuadrado por e a la x, y acá te queda más, porque este menos, con este menos se hace más, 2x por e a la x. Está mejor, está mejor. Lo que dice acá es con la distributiva. Y acá, esperen que bajo un chiquitín. Ustedes deriven como quieran, ¿no? Yo lo hice con el cociente. Y acá te queda, quiero checar si me da lo mismo. La x. Ah, y acá puedo sacar factor común algo, arriba. Y a la x, buenísimo, me dice maxi y a la x. Y algo más puedo sacar factor común. ¿Qué es lo mejor que puedo sacar? Y la x también. Muy bien, Maxi. Bien, entonces te queda. En el primer término sobrevive x cuadrado. En el segundo término te queda, ayúdame, 2 por x. Y en el último te queda 2. ¿Lo viste bien? ¿Está bien esto? Ven que mira mi cuaderno. Sí, yo lo tengo igual. Y ahora me dice, simplifica una x, me dice Maxi. Una de estas x, con una de estas x te queda 3, entonces te queda f te queda 2x sobre 5. Y esto es lo máximo que puedo hacer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de derivada? Que yo les decía, si el ejercicio es derivar solito, te conviene presentar la derivada y no tocarla. El ejercicio es derivar. Pero recuerdan que yo les dije, pero cuando tenés que hacer análisis de función, te conviene llevar a la mínima expresión por las cuentas. La cuenta que tenemos que hacer ahora es esto igualarlo a 0. Si tenés un choclo gigante igualado a 0, más difícil. Si tenés algo más chiquitito igualado a 0, más fácil. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda derivada y el punto 6 me decía, busca los x tales que la segunda. Entonces planteo la segunda derivada, lo copio tal cual está y la igualo a 0. ¿Sí? Esto se hace 0 cuando el numerador es 0, perfecto Maxi, Maxi igualado a 0, el punto del paréntesis es igual a 0. ¿Sí? Siempre. A por B igual a 0 es cuando A es 0 o B es 0. ¿Sí? De acá, ¿hay algún punto que cumple esto? Ya lo hablamos de eso. ¿Hay algún punto? No, entonces acá no tenemos. De acá, ¿hay algún punto? De la primera no dice Manuela, muy bien. Y del segundo factor, y eso que encerré, ¿hay algún punto que tengo que hacer? ¿Cómo hago una cuadrática igual a 0? X es 0. No, si X es 0, te queda 2 igual a 0. Absurdo. 0 no es. ¿Hay alguno? No lo encuentren a ojo. ¿Qué tengo que hacer? Para cuando una cuadrática es igual a 0. Mascara, por ejemplo. Mascara, sí. ¿Sí? O está cuadrado, lo que ustedes quieran. O agarran la calculadora, las calculadoras que hacen mascara,
Y se fijan, ¿sí? Bueno, yo no tengo que ver, pero lo voy a hacer. Ah, te da una raíz negativa, ¿no? Sí. Si yo planteo Bhaskara, ¿viste qué es? Menos b más ¿no? Raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por sobre 2 por a. Entonces, acá Maxi me dice, bueno, esto es lo que es el radicando, nunca me acuerdo los nombres, lo que está dentro de la raíz es negativo, que no tiene raíces reales, ¿sí? Entonces no tiene, ¿sí? Si tuviesen valorcitos, para hacer el cuadro 2 para ver las concavidades, me tengo que fijar dónde cortarlos con estos valores, ¿sí? Pero no, esto no tiene, que puse, tiene raíces reales, ¿sí? O sea que no hay puntos, por lo tanto, 3 puntitos, dijimos que era por lo tanto, no hay puntos, tal vez que la segunda derivada sea 0, ¿sí? Se queda, sí, menos 2 ¿qué puse? B cuadrado, sí. Sí, no sé por qué puse 4. Sí, no sé, más o menos, sí. Pero es que yo me confundo las cuentas, ustedes me tienen que ayudar. El punto 6 ya está. ¿Qué decía el punto 7? Porque el punto 6 era presentarme la segunda derivada y fíjate cuándo es 0. Cuando te presenté la segunda derivada y no hay punto donde la segunda derivada es 0. Ya terminé el punto 7, ¿qué decía? La concavidad, muy bien Mariano, entonces yo llamo cuadro 2. A mí me ayuda a hacer los cuadros, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Agarro el dominio de la función, que ¿cuál era? ¿Lo van anotando todo? Porque yo no quiero seguir. Agarro el dominio de la función, que eran los reales menos el 0, muy bien, y con los puntos donde la segunda derivada es 0, lo tengo que cortar. Como no hay puntos, no tengo que cortar ese dominio. Entonces me queda el dominio original. Ese es el dominio de la función común. Y para ver la concavidad, tengo que hacer parecido a lo que hicimos en el cuadro 1. Tengo que tomar un valor de prueba en cada intervalo, evaluarlo en la segunda derivada, y eso me da el comportamiento de la función. Y Maxi ya eligió menos 1 y 1. Me gustan menos 1 y 1. ¿Sí? Agarro la segunda derivada. La tengo que evaluar en menos 1. ¿Cuánto? Es verdad que se escucha mucho la lluvia. Agarro la segunda derivada. ¿Te da negativo? A mí me da, ya te digo. Sí, me da negativo. O positivo. A mí me da negativo esto. ¿Está bien este? ¿O quieren que lo haga? Y el que da positivo es el otro, ¿no? E a la menos 1, vamos a hacerlo. No tengo la segunda derivada de mano, pero la segunda derivada era. Una derivada era. Uy, la segunda derivada era. Era la x por, no me voy a acordar, x cuadrado menos 2x más 2, era la x. Bueno, si la computadora me hiciera caso, yo podría bajar. La segunda derivada era, en este caso, era la x por x más 2 sobre x cubo. ¿Sí? Entonces, si evaluamos la segunda derivada de 1, te da
menos 1, máximo está dando la respuesta a esto. 1 menos te queda más sobre menos 1 al cubo. Eso te da positivo, eso te da positivo, positivo, negativo. Jugué con los signos. Y acá haciendo lo mismo, pero en uno que es más fácil, te da, a mí me dio positivo. ¿Sí? La cosa es que cuando en este intervalo nos da negativo, como este intervalo es negativo, ¿cómo es la concavidad cuando la segunda derivada es negativa? Si la segunda derivada es negativa, la concavidad es hacia arriba o hacia abajo. Para abajo, muy bien. ¿Estamos seguros con esto? ¿Les dijo esto? No me acuerdo si lo dijo a ustedes. Cuando la segunda derivada es negativa, cuando ustedes están negativos están rebajón, están bajados, cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada es positiva, todo te sale bien, estás contento, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Negativo, enojado. Positiva, contento. ¿Sí? Con esas caritas no te la olvidas más. Entonces, negativo, enojado, cóncava hacia abajo. Una carita, ¿sí? Y acá si te da positivo, positivo, contento. Cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo o no? Segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo. Segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y el punto 7 nos preguntaba puntos de inflexión. ¿Qué me dicen? ¿Tiene o no tiene? No. ¿Todos de acuerdo con Maxi? ¿Qué era un punto de inflexión? El 0, dice Yasmín. ¿Los demás? Yasmín dice que hay uno que es el 0. Maxi dice no tiene. ¿Los demás? ¿Qué me dicen? ¿Nadie se juega? Muy bien, Maxi. Lo que le pasó a Yasmín es algo que puede pasar. Uno dice, cuando pasa de cóncava hacia abajo hacia arriba, pero está unido, o sea, es un punto de continuidad, ese es un punto de inflexión, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Cuando pasa de enojado a corriente, ¿sí? Es punto de inflexión. Pero tiene que ser un punto del dominio. Acá hay ese cambio, pero claro, es discontinuo ahí. El cero tiene que ser punto del dominio, y el cero no lo es, ¿sí? Por eso no es un punto de inflexión el cero. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Sí? Bien, muy bien, Yasmin. Entonces, como justo el cero pasa lo que queremos, pero no es un punto del dominio, podemos decir que no tiene punto de inflexión. Y acá se los voy a anotar. Cero no pertenece al dominio. A ver si lo acuerdo. ¿Sí? Bien, falta poquito. Punto 8. ¿Qué decía el punto 8? Vamos que falta nada. Asíntotas. Sí. Nos piden las dos. Horizontales y verticales. ¿Sí? En el punto 2, recuerden que habíamos analizado la continuidad en 0. Habíamos analizado el límite cuando x se acerca a 0 de la función. Y no me acuerdo por derecha qué es lo que había dado y por izquierda qué es lo que había dado. ¿Alguien se acuerda? ¿O tengo que subir? ¿Cuánto había dado límite? ¿O era más infinito o menos infinito? Me acuerdo. Nos da que no existe. Sí, y ese no existe, pero viene del infinito. Cuando x se acerca a 0 por la derecha, ¿nos daba más o menos? Por derecha más, gracias a eso. Y por izquierda nos daba menos, ¿no? Bien. Eso significa que en x igual a 0 hay una asíntota vertical.
¿Se acuerdan? Cuando tendíamos a un número, un numerito, y nos daba más o menos infinito, significaba que ese numerito era sinuosa vertical. ¿Todo el mundo se acuerda de eso? Lo vimos en el capítulo de mucho. ¿Se acuerdan cuando tendemos a un número y nos da infinito? Ese número es asíntota vertical. Entonces acá podemos decir, por lo tanto, en x igual a vertical. ¿Sí? Acá en el eje hay una z vertical. La función se acerca mucho, mucho, pero no me dice, no la cruza. Me falta otra asíntota. Me falta analizar la asíntota horizontal y Maxi lo puso. Tengo que analizar el límite en más y en menos infinito. ¿Sí? Y si me da un número, es que es asíntota horizontal y si no, no lo es. Entonces tengo que analizar el límite cuando x se acerca de la función común era e a la x sobre x. ¿Sí? Bueno, ¿y esto a dónde tiende? ¿Este límite a dónde tiende? ¿Qué se da cuenta? A menos infinito. ¿Por qué? Más infinito por orden de magnitud. Ah, y ahí me dijo por qué. Es por eso. Fíjense que acá... Ah, no, lo puedes analizar acá. Puedes analizar en el punto 8 me piden asínotas horizontales y verticales. Como justo en el punto 2 analizamos un poquitito más de lo que nos pedían, porque nos pedían discontinuidades, lo aproveché. ¿Sí? Pero en el punto 2, como era discontinuidad, vos puedes determinar si es discontinua evitable e inevitable. Y nosotros justo como analizamos bien el límite, nos había dado inevitable, entonces por eso vengo acá. ¿Sí? Vuelvo al punto 2. Se lo pueden hacer por separado o las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, ahora me falta la horizontal, para eso analizo el límite del infinito. Estoy revisando porque la lluvia no me deja escucharme ni a mí misma. Entonces, es un límite del más infinito, entonces fíjense que lo que está arriba, sea la x, tiene mayor orden de magnitud que x. Y está arriba, como le gana el de arriba, es más. ¿Sí? Es como que tenemos que sacar toda la artillería que hicimos en los capítulos anteriores. Ahora analiza cerca a menos de e a la x, la función, ¿no? ¿Y acá qué hago para resolver este límite? ¿A alguien se le ocurre algo? O lo digo. ¿Cómo resuelvo? Te da 0. Estamos pensando. Sí, tómense tu tiempo. Solo es porque quiero señales de vida. Como no los veo, no sé si estoy sola, si se me cortó internet, nadie me escribe nada. Como dijo Mariano. No me acuerdo qué dijo Mariano. Ah, que estábamos pensando. Me doy una ayuda. Y a la X está. X está. A mí me dan ganas de usar orden de magnitud de vuelta. Pero, ¿por qué no puedo de una? Es lo que no me deja. Porque tiene que estar en más infinito, dice Yasmín. Entonces lo quiero más infinito. Entonces tengo que hacer un cambio de variable para pasarlo a más infinito. ¿Sí? Quiero usar orden de magnitud. Entonces tengo que hacer un cambio de variable y César propone u igual a menos x. Es ese. ¿Por qué es este? Porque yo quiero pasar a más infinito. Como mi x tiende a menos infinito, decir u igual a menos x
me salva la vida. Bueno, la vida no, una exageración. Si yo paso a la nueva variable, me queda límite, cuando u se acerca a más infinito, entonces se queda, en vez de e a la x, se queda e a la menos u, despejen la x acá. Y abajo te queda, ayúdame, menos u. ¿Lo viste bien? Fíjense que esto lo pueden reescribir, porque no se entiende nada, con tener e a la menos u es tener 1 sobre e a la u, ¿verdad? Y bueno, y tener menos u, lo pongo acá al menos y le pongo el u abajo, porque está abajo. Y ahí ya sé a dónde tiende. ¿A dónde tiende este límite? Tengo un número arriba y dos cosas gigantes multiplicadas que son recontra gigantes abajo. Entonces tiende a, y alguien lo había dicho, a 0. ¿Sí? O Mariano Maxi lo había dicho, pero para que esté completo tiene que estar justificado. ¿Sí? Y la justificación es esta. Estamos analizando asíntota horizontal. Mirando ese último límite, ¿qué me dicen? ¿Tiene o no tiene asíntota horizontal? Si me dicen sí, ¿por qué? Si me dicen no, ¿por qué? ¿Tiene o no tiene asíntota horizontal? No, porque 0 es del dominio. Este 0, sí, porque y es constante. Ay, tengo un sí y un no. Alguien que me defina por sí, por no. El porqué de Maxi era por penales. ¿Quién los batea? ¿Yo? El no de Maxi era porque el 0 no pertenece al dominio. Y el sí de Mariano era, no me acuerdo ya, era porque te daba un número. Este número, que es el 0 que le hace ruido a Maxi, es un 0 que está en Y. ¿Sí? No está en X, porque estamos teniendo el límite en X. Acá. Ese 0 está en Y. No, el dominio se mide en X. Y ese 0 está en Y. ¿Sí? Yo les puedo decir que sí, tiene una asíntota horizontal en Y igual a 0. Cuando te da una constante, el límite de más o menos infinito, la definición de asíntota es que es asíntota. ¿Sí? Y te da un número. Entonces vos podés decir acá que en Y y hay asíntota horizontal, acercándome a X en menos infinito. Yéndome para allá, ¿sí? Se acerca a 0. Y con esto terminamos los puntos del 1 al 8. ¿Alguna duda? ¿O ya estamos para graficar? 8 dudas, uno en cada paso. ¿Posta? 8 dudas. La cosa es que ahora que tenemos los 8 pasos, tenemos que ir al paso 9, que es todo el análisis que hicimos del punto 1 al 8, lo tenemos que volcar en un dibujo. ¿Sí? Entonces, para el punto 9, todo lo que hicimos en el estudio del 1 al 8, estos son los ejes cartesianos, ustedes los hacen, lo volcar en la gráfica. ¿Sí? Entonces, yo lo tengo anotado en el cuaderno porque no voy a subir. En el punto 1, en una escuadra de las propiedades. Igual ustedes háganse el punto del 1 al 9, la receta, como para que se acuerden. ¿Sí? Nos había dado, punto 1, el dominio, los reales menos el 0. Acá el 0, ¿sí? No sé a qué altura, pero no están en lo mismo. Punto 2, vayan mirando conmigo, porfa. No entiendo nada mis apuntes. Habíamos analizado límite cuando se acerca a 0 por derecha y nos había dado más infinito. A 0 por la derecha nos había dado más infinito.
No sé cómo se comporta. Después hicimos a 0 por la izquierda y nos había dado menos infinito. Me acerco a 0 por la izquierda y se acerca menos infinito. Después nos había dado de menos infinito hasta 0, nos había dado decreciente. Y yo no sé con qué concavidad. Entonces yo voy a anotar chiquitito acá decreciente. Después, de 0 a 1, vamos a ponerle alguna magnitud a esto porque si no, no se entiende nada. De 0 hasta 1 nos había dado también decreciente, que se acuerdan que 0 dijimos, ay, ¿qué pasa en 0? Y de 1 a más infinito nos había dado creciente. Después dijimos que en x igual a 1 había un punto crítico que era mínimo y le buscamos la altura, que era 2,71 por ahí. Entonces, vamos a hacerle magnitud en y. En x igual a 1, 2, y pico, acá, ¿sí? Teníamos un mínimo, ¿sí? La concavidad nos dice, bueno, es enojado todo acá, enojado, y sonriente de 0 más infinito. Es sonriente acá y enojado acá. Esas cosas abajo las hago para que me ayude. En x igual a 0 viene haciendo tal. Entonces, con línea punteada voy a marcar, ustedes con regla, no como yo, que estoy dibujando con algo. Bueno, en x igual a 0 había una cinta horizontal, perdón, vertical, y en y igual a 0, cuando yo me acercaba a menos infinito, había horizontal. ¿Sí? Gráfico. Ahora nos había dado decreciente, enojado, y acá había una asíntota. Decreciente y enojado. ¿Sí? Y después nos había dado decreciente hasta este punto y después creciente y siempre en forma de sonrisa. Y en más infinito se iba más. Listo. Tanto lío para eso. ¿Se entendió? ¿Todo el mundo entendió? ¿Mi dibujo está feo? ¿O no? Es como que tenés que ser ordenado y volcarlo. ¿Se entiende o no? Está más o menos. Bueno, como mi dibujo está más o menos, es un montón, ¿sí? Yo les preparé algo que yo uso siempre, esto no, esperen que esta cosa no se va. Una gráfica mejor que la mía. Acá grafiqué más lindo, no lo grafiqueo, lo graficó GeoGebra. Yo les recomiendo que lo usen para ayudarse, sobre todo para mí que mi dibujo es horrible. Es un software que lo pueden usar online, yo lo estoy mostrando online. Acá en esta parte ponen la función que sea, ven que yo preparé, hice la tarea para ustedes, preparé e a la x sobre x, y ven que la gráfica verde es la misma, con cariño, es la misma que la mía. Ven que es cóncava hacia abajo, ¿sí? De menos infinito hasta 0, y después de 0 a 1 decrece, y de 1 a infinito crece, cóncava hacia arriba. X igual a 0, y acá GeoGebra es engañoso porque parece como que está sobre el eje, pero acá hay una horizontal en Y igual a 0. ¿Sí? La mejor esta gráfica, ¿no? Que la vamos a comparar. Cuando me la haga llorar. Ay, es horrible. Yo en el papel dibujo bien. Miren qué linda me quedó en el papel. Así tiene que quedar. Pero bueno, con la tableta y con hago lo que puedo. Igual con la pizarra también me sale fea. Esta es la idea. La idea es que grafiquen lindo. Bueno, fíjense que es un laburito. Estuvimos 1 hora y media haciendo una gráfica. Acá está. Por eso no hay tantas para hacer. Pero bueno, tienen que hacer esto.
Yo les recomiendo hacer todos los pasos. Vamos a volver, les dejo compartir los 9 pasos. ¿Cómo deriva ahí? ¿Dónde? Ay, lo dejé, no veo, Maxi, le corta. Pero bueno, yo les recomiendo que hagan pasito por pasito todos los... Ah, GeoGebra te da derivadas. Varias informaciones. GeoGebra te da derivar, te deriva con un comando dependiendo de la versión. Pero yo les recomiendo que deriven ustedes a mano y que después hagan en la gráfica y la verifiquen solamente la gráfica. ¿Sí? Pongan la gráfica, no la derivada. GeoGebra hace todo. Acerca de la modalidad del parcial, lo único que hablamos hoy con Nico es que le va a preparar, o vamos a preparar algo para que practiquen. Y lo de la modalidad todavía no sé. Pero solamente va a ser por acá y eso. Bueno, la idea es que hoy alguien tiene una consulta además de eso o los apabullé con la gráfica de función y los quemé. ¿Fue mucha info? Voy a pausar. Espero tener, les voy a compartir, espero tener el abierto. Sí, lo tengo. Vamos a la página 24. Ejercicio C. Ah, está más arriba. El ejercicio C dice, determinar todos los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad para cada función. Y la función es el seno de x en menos 2pi, 2pi. ¿Ese, Yasmín? Bien. Lo estoy memorizando y ahora necesito escribir. Nos pedían punto de inflexión de la función. Este era página 24, inciso C. La función era seno de x y el dominio te lo dan, porque si no te dicen el dominio, dice que el dominio de la función seno de x es todos los reales. El dominio de f, pero que era de menos 2pi a 2pi era, ¿no? ¿Lo puse bien? Porque yo olvidé. ¿Puse bien? Bien. Nos piden puntos de inflexión. O sea que nosotros lo que necesitamos es, primero derivar una vez. La primera derivada, ¿cuánto es? La derivada del seno. Muy bien, Jasmine. ¿Y la segunda derivada cuál es? Necesito segunda derivada porque me pide punto de inflexión si los hay. Menos seno de x. Perfecto. Muy bien. Para encontrar si hay punto de inflexión, tengo que buscar x. La segunda derivada es 0. ¿Sí? Entonces agarro la segunda derivada sin trigonométrica y me fijo y es 0. ¿Sí? ¿Cuándo menos el seno de x es 0? Si yo en menos s lo despejo para allá, se queda que seno de x es igual a menos 0 que 0, ¿no? Esto es cuando el seno de x es 0. Despejé en... ¿Me siguieron ahí? Lo único que hice fue pasar el menos para allá. ¿Me siguieron? Este menos es con menos 1 por. Ahora yo quiero encontrar los x, tal vez que el seno de x es 0. Como recomendación, no traten de despejar x. Porque si despejan x, te queda x es a coseno de 0. Yo prefiero hacer cuentas. Es decir, plantearme el seno de x. ¿Se acuerdan que uno de las primeras capítulos, módulos,
¿Estaba la gráfica del seno? Mi gráfica va a ser horrible, pero la gráfica, ¿se acuerdan que era oscilante? Pi sobre 2 pi, no, lo voy a hacer de vuelta. Estoy graficando el seno. A ver si la puedo mejorar un poquito. Como yo quiero los senos del seno, planteo la función seno de x en ese intervalo, por lo menos quedan un poquito mejor. Voy a graficar el seno en el intervalo menos pi pi. Esto es pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2 pi, y acá también, menos pi sobre 2, ¿no? Graficando el seno. Vamos para allá, allá. Bueno, esto está por acá, menos 3 medios de pi, menos pi. ¿Se acuerdan que el seno de x tenía un valor máximo, que era 1, y un valor mínimo, que era menos 1? La gráfica del seno empezaba en 0 y hacía una cosita así. Era periódica, era una cosita así, con cariño la misma. Ahí grafiqué el seno de x en menos 2pi, 2pi. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar los puntos donde es 0. De 0. Acá vale 0, acá vale 0, acá también que es extremo de intervalo, acá también y acá también que es extremo. ¿Sí? Entonces, estos valores, menos pi, 0, bien Maxi, pi, son los candidatos a punto de inflexión. ¿Qué tendría que hacer para analizar si son? Nosotros hacemos, cortamos el dominio, que recuerden que era de menos 2pi a 2pi, lo cortamos con esos valores y nos fijamos las pancitas, decidimos si es punto de inflexión o no. Es decir, hacíamos como el cuadro 2. ¿Se acuerdan? Agarrábamos, dijimos que los puntos eran un punto, no olvidé, pi era menos pi, el acuerdo. Y el otro 0 era pi positivo, máximo, ¿verdad? Sí. Esos 3 puntos me sirven para cortar el dominio. Entonces los uso para cortar, miren. Menos 2pi a 2pi lo tengo que cortar con menos pi, con 0 y, ¿sí? Y hacemos el cuadro 2 que hicimos sobre una cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Para ver la concavidad. Tomamos valores de prueba en cada intervalo, lo hacen ustedes porque yo no, agarran la segunda derivada, que era el seno, bueno, el menos seno, era la segunda derivada, para que no me la acuerdo. Sí, la segunda derivada me daba menos seno, lo evalúo en los valores de prueba y después eso nos da el comportamiento de la función de la coseno de x para determinar puntos de inflexión. Entonces toma valores de pruebas acá y por ejemplo acá tomo el menos pi sobre 2, acá tomo el pi sobre 2, entre pi y 2pi está 3 medios de pi, acá está menos 3 medios de pi creo, ¿sí? Pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2pi, no, ese valor no está ahí. Bueno, toma un que esté, porque 5 medios. Toma valores acá. Ahora sí vamos a necesitar la calculadora. Vamos a ver. ¿Cuánto vale menos el seno en menos pi sobre 2? ¿Y cuánto vale menos el seno en pi sobre 2?
Ustedes tienen cálculo seguro. El seno en menos piso de 2, ¿cuánto vale? Positivo o negativo, no me importa el número. ¿Es positivo o negativo? Acá este te da negativo, Yasmín. Si acá es negativo, en este intervalo es cóncavo hacia abajo. Y este, ¿cuánto te da? ¿Positivo o negativo? Sin miedo con la calculadora, ella porque no la tengo. El seno en piso de 2, ¿cuánto es? Y menos el seno en piso de 2. Creo que es radios 2 sobre 2. No lo voy a hacer. ¿Cuánto da acá? Bueno, ustedes lo hacen tranquilos. No, no, menos piso de 2 es positivo. Ah, acá es positivo. Sí, te leí mal entonces. Entonces, si es positivo, en todo el intervalo acá, arriba. Y acá te da negativo esto, seguro. Acá háganlo con la calculadora, si te da negativo, entonces en el 0 hay punto, si negativo buenísimo, hay punto de inflexión. ¿Sí? Hagan lo mismo acá, para fijarte el signo, para ver cómo es. Me parece que acá también es cóncavo hacia abajo, arriba, pero se chamulla. Lo hacen ustedes. Pero la idea es la misma, es hacer el cuadro 2 como hicimos recién, sin miedo. ¿Sí, Yasmín? ¿Te animás a terminarlo? Buenísimo. De nada. ¿Algo más? ¿Alguna consulta más? Si no hay, no significa que termina acá. Pregunta un poquito en los foros. Aprovechen los foros. Están Nico, Mariano y Natalia, están consultando. Bueno, pero no del todo. Están los foros. Nos vemos. Yo, Nair, para hay que saber la gráfica. Para el de recién, sí. La gráfica del cero del seno. Del cero para hacer los ceros. La información se la van a publicar en avisos. Ni bien lo tenga, ustedes siempre atentos a avisos. A avisos en Moodle, que yo siempre, y Manuel también, ponemos la información ahí. Ni bien lo sepamos, le prometemos que lo ponemos. Estén atentos a avisos. Igual, no te vayas. Es el 29, ¿eh? Ya tenemos la fecha. La fecha es el 29 de octubre. Tienen 10 días para repasar. Esto lo puse en avisos, ¿eh? Ay, me hiciste dudar ahora. ¿Alguien que me ayude o me fijo? El 29, sí, me parecía que era el 29. También lo puse en avisos, estén atentos a eso. Yoan, Naim, ¿cuál es tu nombre? Naim, Yoan, ¿cómo te llamo? Yoab, ¿así se pronuncia? Bien, Yoab. Genial. Ay, yo estoy grabando esto, la charla.